Shalom Beverajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y hablaremos de escritores hebreos en Cuba, un artículo escrito por Abraham Marcus Materin en el año 1945 para el almanaque hebreo Vida Habanera. Y dice así: escritores hebreos en Cuba. Los judíos que hacen 2 decenios inmigraron a Cuba trajeron a la par del ansia de encontrar seguridad racial y económica amplias inquietudes culturales, y eso se manifestó ya en el mismo alborear del éxodo con la constitución del Grupo Cultural Hebreo Joven Cuba, fundado por M. Coleman, José Resnick, Eliezer Aronofsky, Oscar Pinis, Abraham Dubelman, Julio Mandelken, Abraham Weinstein y otros. Desde entonces, poetas, cuentistas, ensayistas y periodistas, en 20 años de continua labor intelectual, han procurado reflejar en su obra la creciente fusión de la colonia hebrea de Cuba con los elementos distintivos de la nacionalidad cubana. Los poetas. El primer libro en yiddish editado en Cuba lo publica Nathan D. Coleman en Isleña Tierra. Es la descripción del arribo de un obrero judío. Coleman era zapatero, habituado al tránsito por tierras inhóspitas, a una isla que lo recibe con los brazos abiertos. En esta isleña tierra una loca danza, en esta isleña tierra una voz que canta. Alientos esperanzados, ansias de progreso de las masas de inmigrantes hebreos, cordial agradecimiento a la tierra amiga hay en Coleman, poeta de ágil y vigoroso estilo. Eliezer Aronofsky, el más prolífero de todos los poetas hebreos de Cuba, es la antítesis de Coleman. Mientras que a este todo rostro le es amigo, aquel siente la desgracia del ciego, que no conoce el resplandor de la luz. Teme encontrarse a sí mismo y angustioso dilema se busca sin descanso. Suyo es el bello poema Maceo, traducido al español por Andrés de Piedrabueno y David Shainovich, en el que Eliezer Aronofsky rinde su tributo a la figura gigantesca del gran guerrero independentista. Suyas son también, entre otras, Luz Tropical y En la ardiente tierra, en lo que lo cubano ocupa lugar decisivo. Oscar Pinis es otro joven poeta lírico y apasionado, como Aronofsky. Ha vuelto sus ojos hacia la historia de la isla en el poema Atuey. También traducido al español por Piedrabueno, ha querido reflejar las luchas de los primitivos moradores de Cuba contra sus conquistadores mediante un estilo más eulógico que épico, en el que el canto de las bellezas naturales de la tierra más hermosa domina la narración de la resistencia india al español. La Fuente Dorada, bello poema para niños, es otra de sus más logradas producciones. Abraham Weinstein, de rica inspiración y de producción ocasional, y José Resnick se han distinguido también como poetas, pero el último es más vigoroso como ensayista. Los cuentistas. Los cuentistas tienen una sólida representación en Abraham José Dubelman. El volumen En Tierras Cubanas contiene sus primeros cuentos, prosa maciza, diluida en inquietudes fundamentalmente eróticas. Dubelman posee un realismo que es quizás su mayor valor. Por su cuento El Ciego recibió uno de los primeros premios en un concurso efectuado en 1942 por la revista Hebreo Yankee Futuro. Julio Mandelken escribe como Dubelman sobre temas que reflejan la vida de los primeros inmigrantes judíos, pero su técnica afíncase más en los hechos y en el medio en que se desenvuelven sus personajes, en la psicología de estos. Por su parte, Pinchas Berniker, autor de Vida Silenciosa, tiene una segura pluma de costumbrista a la que aproxima la de su hermano Jaime Berniker, que ha colaborado como cuentista en diversas revistas y periódicos hebreos de Cuba y del extranjero. En periodismo y ensayo, los periodistas y ensayistas integran el sector más inquieto de la cultura israelita desarrollada en Cuba. José Resnick es su figura más notable, indudablemente. Autodidacta, Resnick posee una amplia cultura un tanto anárquica
que le ha servido para una actividad intelectual polifacética, poesía, crítica de arte y literatura, conferencias, ensayos. Y puede estimarse que en él hay un poderoso principio fundador y unitario. Si los clásicos judíos como Sholem Aleichem, Israel Pérez, Mendele Melsforin y otros han influido en su obra, también han influido en ellos los cubanos José María Heredia, José Martí y Enrique José Barona, entre los contemporáneos Juan Barileno y Nicolás Guillén, principalmente. Escritor del pueblo y para el pueblo, su obra se encuentra dispersa en diarios y revistas hebreos publicadas en Cuba, despojado de cierto exotismo idiomático, de cierto lastre culternalista, de cierta bohemia dañosa. Resnick podría marcar el exacto camino de los futuros escritores judíos de Cuba. José Steinberg ha publicado interesantes y breves poemas en prosa lleno de finura. Es el poeta más que ensayista, a la inversa de Elías Elioris o Israel Fischleider, que escriben sobre temas pedagógicos, o de Sebastián Cano, José Kleiner, David Urtiansky, Jaime Nodomofny, Marco Einstein, Sender Kaplan, José Bruman o Fyodor Balbe, que se dedican a la indagación de asuntos sociales, económicos y políticos. En las traducciones y versiones del castellano al yiddish que tanto han hecho porque distintas facetas del pueblo cubano sean mejor conocidas por los hebreos, hay que mencionar a David Hartman, a Salomón Meller, a Feigelman y a José Resnick. Otros escritores. Existe también un grupo de escritores que usan para su obra la lengua española, en su mayoría son sefarditas, judíos descendientes de los expulsados de España en 1492, jóvenes askenazí de la Europa Oriental, nacidos o crecidos en Cuba. Su contribución cultural no puede paragonarse hasta ahora ni en cantidad ni en calidad con la de los escritores en yiddish, pero constituye un síntoma que evidencia que en el futuro indudablemente los escritores hebreos cubanos usarán indistintamente el español o el yiddish en perfecta simbiosis simbólica de la compenetración cubano-hebrea. Entre estos escritores judíos que escriben en español ocupan lugar destacado Sonia Wiener, la primera poetisa hebrea de Cuba. Compañeras y otros poemas publicados en 1938, contiene páginas de arresto juvenil llena de una libre y contagiosa alegría vital. Desperté ansiosa de ver la maravilla, y al correr la cortina de mi ventana todos me dijeron que la gloria era mía. Moisés Raigorovsky, muerto prematuramente en la guerra civil española peleando contra las hordas nazifalangistas, escribió varios interesantes ensayos literarios que revelan un talento prometedor. De él nos han quedado algunas estampas teatrales que merecieron ser significadas y que se publicaron en 1933 bajo el título de Ensayos Dramáticos. Roberto Eskenazi, a pesar de su desorientación ideológica, realizó interesantes trabajos sobre problemas panamericanos. Abraham Schneider ha investigado infatigablemente las huellas dejadas por los marranos judíos conversos al catolicismo que vivieron en Cuba en tiempos de la colonia en un muy encomiable esfuerzo historiográfico. Ida Gleiser ha publicado un documento, Ensayo sobre 10 años de educación nazi en Alemania, que recoge más de su firme espíritu de crítica antifascista, su estudiosa dedicación a la pedagogía. Periódicos y revistas cubanas como El País, El Mundo, Carteles, El Crisol, etc., han recogido un amplio material sobre temas preferentemente hebreos tratados en hebreos por Moisés Mitrani, Dionisio Castiel, Bernardo Luis Fischler, Primitivo Ramírez, Raúl Maya y Abraham Marcus Materín y otros. Dos actitudes. Respecto al tono y a la proyección que dan sus actividades, los escritores hebreos en Cuba se encuentran agrupados en el Círculo de Escritores y Periodistas Hebreos de Cuba, que preside David Urtiansky, subdividido en dos corrientes, la del periódico Habaner Len, Vida Habanera,
que dirige el señor Sender Kaplan, y la del periódico Cubaner Yiddish World, la palabra hebrea de Cuba, que dirige Marco Einstein. En el Habanerlen colaboran Abraham Dubelman, Julio Steinberg, Eliezer Aronofsky, Weinstein, José Kleiner y otros, y sigue siguiendo una línea sionista del partido político hebreo que tiene como meta una Palestina hebrea y conservadora con algunas concesiones al liberalismo. En el Cubaner Yiddish World se encuentra José Resnick, Medardo Luis Fischler, Julio Mendelker, David Utiansky, Sebastián Cano y José Bruman. Estos escritores mantienen una postura progresista en la que la inquietud artística se conjuga a la lucha por la superación colectiva. Puede advertirse que a pesar de ser bastante nutrido el número de cultivadores de las letras judeocubanas, la colonia hebrea no ha producido todavía un escritor que haya fundado y fundido armoniosamente en sí mismo la cultura hebrea cubana. Si se toma en cuenta las diferencias del idioma, de ambiente, de tradición y del escaso tiempo, unos 20 años que se ha tenido para realizar una unificación, el fenómeno resulta perfectamente comprensible. Al propio tiempo, analizando nombres como lo de Resnick, Dionisio Castiel, Fischler y otros, podemos observar un interesante esfuerzo por la consecución de esta unidad. Asentados ya definitivamente en Cuba, enraizados en las tristezas y las alegrías cubanas, impulsados hacia un contacto espiritual que ha de ser cada vez más estrecho, es de esperar que los intelectuales hebreos cubanos lleguen a constituir para la isla que lo ha recibido cordialmente un costado cultural alto y propio. Abraham Marcos Materín, en el año 1945, Escritores hebreos en Cuba, publicado en el almanaque hebreo Vida Habanero. Muchas gracias.